Buenos días, mi nombre es Sofía Cano Zuluaga, soy estudiante de Derecho de la Universidad Libre de Pereira, estoy cursando segundo año y en este momento voy a realizar una exposición para la materia de Lógica Jurídica. Soy del grupo 205, modalidad de la noche, y en este momento vamos a remitirnos a empezar la exposición. El tema de la exposición es acerca del documento número 40. Este documento habla de los principales principios de la razón. Entonces, pues vamos a empezar y lo vamos a realizar de la siguiente manera. Cada documento trae una constatación de lectura al final y esta constatación son ciertas preguntas. La exposición se va a desarrollar en la medida de esas preguntas, entonces vamos a ir respondiendo cada una de las preguntas y vamos a irlas explicando. Empecemos. Ok, la primera pregunta es: ¿cómo se denominan los fundamentos o las leyes que gobiernan el razonamiento y la demostración? Bueno, yo aquí en esta hojita tengo las respuestas que yo le di a cada una de estas preguntas basadas en el documento. Entonces, pues les voy a leer aquí esta parte para no tergiversar un poquito la información. Bueno, las operaciones de la mente, especialmente el razonamiento y la demostración, tienen como fundamento unas leyes y principios supremos y universales, que han sido llamados los primeros principios de la razón. Un principio es el primer término de una serie cualquiera. En sentido estricto, es el origen de donde se deriva algo distinto. En lógica, el principio, del griego axioma, es el primer anillo de una cadena de proposiciones. Unas proposiciones de donde se derivan las demás proposiciones o verdades que son fuentes de otras verdades. Los principios son proposiciones evidentes por sí mismas, universales y necesarias, en las cuales se apoya toda afirmación. Por consiguiente, todo razonamiento y toda demostración en lógica y en matemática, axioma es un principio básico que se asume como verdad. Entonces voy a explicar brevemente lo que acabo de explicar. ¿Qué es un principio? Es el punto de origen de algo. Básicamente es algo demasiado básico y es universal, y es por ello que en lógica se asume como verdadero. Entonces, pues básicamente eso es un principio y así es como lo tomamos desde la lógica, que es un axioma. Bueno, ahora vamos a continuar con la pregunta número 2. ¿Qué es un principio? Bueno, esta partecita es un poquito enredada, entonces se las voy a leer despacito, pero pues alcanza a entender perfectamente. Este principio también puede expresarse en forma negativa. Lo que no es, no es. O también una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo bajo el mismo respecto, convirtiéndose entonces en el principio de contradicción o en forma disyuntiva. Una cosa es o no es, dando lugar así al principio de tercero excluido. La tercera pregunta es: ¿por qué se afirma que los principios son evidentes por sí mismos? Como los principios supremos son los fundamentos últimos de toda demostración, no es posible demostrarlos. Lo que es fundamento no puede basarse en otra cosa como es fundamento suyo. Además, por ser evidentes en sí mismos no tienen necesidad de ser demostrados, al menos de una manera positiva y directa, porque el entendimiento se le ve con absolutividad clara. ¿Qué quiere decir esta parte? Que al ser el principio, al ser el origen, no tiene necesidad de ser demostrados, al menos de una manera positiva y directa, porque el entendimiento se le ve con absolutividad clara. ¿Qué quiere decir esta parte? Que al ser el principio, al ser el origen, no puede tener explicación, porque esa explicación sería el fundamento primero. Entonces, al ser el fundamento, es ese punto de origen hacia atrás, o sea, atrás de un principio no hay nada, o sea, porque es literalmente el principio. Entonces eso es lo que nos está explicando la pregunta número 3. Pregunta número 4. ¿En qué consiste el innatismo planteado por Platón? Para no caer en el innatismo de Platón, innatismo entendido como doctrina filosófica que considera que las ideas o principios están presentes en la conciencia en el momento del nacimiento. Hay que decir que, al igual que todo conocimiento, el contenido de los principios proviene de su totalidad de la experiencia. Se forman por la inducción a través de la abstracción y son sujetos de una intuición intelectual que capta su verdad. Lo que sí puede entenderse como innato es la aptitud de la inteligencia a ver su verdad desde el momento en que se forman y más profundamente la luz del entendimiento agente que permite formarlos y comprenderlos, pero nunca el principio como tal. Esta es la única explicación de su origen, que se desprende de la doctrina aristotélica, y la única que resulta propiamente aceptable. No son entonces innatos, sino adquiridos por vía de experiencia inductiva, pero una vez establecidos no son objetos de demostración. Bueno, la quinta pregunta. Mencione los primeros principios
y haga una breve explicación con ejemplos propios de cada uno de ellos. Principio número 1. Principio de identidad. Todo objeto es idéntico a sí mismo. Principio de contradicción. Ningún objeto puede ser al mismo tiempo P y no P, lo que les hablaba en la respuesta número 2. 3. Principio de tercero excluido. Todo objeto tiene que ser P o no P. 4. Principio de razón suficiente. Todo juicio necesita un fundamento suficiente para ser verdadero. Podría agregarse un quinto principio denominado causalidad. Todo ser contingente es causado, o todo cuando empieza a existir ser contingente tiene una causa de sí. Pregunta número 6. ¿Qué dijo Aristóteles del principio de contradicción? Con respecto a la necesidad de los principios, se dice que lo son desde la propia necesidad lógica, en el sentido que tiene que ser así y no puede ser de otra manera, sino también que constituyen la condición esencial de todo pensamiento. Veamos un ejemplo en el que se destaca la absoluta necesidad del principio supremo de contradicción y de razón suficiente que fundamenta la verdad. Ok, pregunta número 7. ¿Qué dijo Santo Tomás del principio de contradicción? Si decimos Pedro sabe la lección, para aceptar la verdad de este juicio tenemos que aceptar previamente el principio de contradicción, porque de otra manera Pedro pudiera saber la lección y no saberla al mismo tiempo, lo cual es absurdo y repugna a la razón. Pero también allí se supone el principio de la razón, suficiente por cuanto si para hacer una manifestación se careciera de fundamento, faltaría la realidad para fundamentar la relación juicio-realidad y establecer así la verdad. Pregunta número 8. ¿En qué consiste el principio de tercero excluido? Este principio es absolutamente necesario al entendimiento, no solo porque su sentido consiste en excluir la contradicción de toda esfera lógica, sino de manera más sencilla porque sin él no se puede pensar nada sin afirmar al mismo tiempo lo contrario, lo cual resulta absurdo. De este modo, quien dijera el principio de contradicción no es válido, si pretende que su afirmación tenga sentido, debe excluir la afirmación contradictoria. El principio de contradicción es válido. Con lo cual, aun sin pretenderlo, resulta aplicando el principio en el momento mismo en el que lo está negando. Es la prueba lógica suprema mediante la reputación. Bueno, la pregunta número 9 es ¿en qué consiste el principio de razón suficiente? El principio obedece al supuesto de que todo juicio tiene la pretensión de ser verdadero. Sin esta pretensión no hay juicio. El principio de razón suficiente, dice Pifander, tiene como sentido propio declarar en modo general qué es lo que necesita un juicio para que su pretensión sea verdadera y no sea una pretensión vacía, sino cumplida. Y lo que expresa es, todo juicio para ser realmente verdadero ha menester necesariamente de una razón suficiente. En este caso, por razón de un juicio, debe entenderse aquello que es capaz de abonar o acreditar lo que se enuncia en el juicio. Esta razón es suficiente cuando basta por sí sola para servir de apoyo completo a lo enunciado en el juicio, cuando por consiguiente no hace falta nada más para que el juicio sea plenamente verdadero. Romeo Francisco, en La Lógica, Buenos Aires, Editorial Losada, 1973. Bueno, esta fue mi exposición acerca del documento número 40. Consideré que la forma más práctica de hacerlo, ya que era respondiendo a las preguntas de la constatación de lectura, ya que me parece que las preguntas hacen alusión a lo más importante del texto. Entonces, muchísimas gracias por la atención y buenas noches. Bueno, ¿qué es acerca de los principios